Creadores de contenido le dieron asilo a un posible nahual. Hola Pepe, te voy a contar mi historia. Un día estábamos platicando sobre nuestro proyecto, una página en redes sociales llamada Creadores VIP. La gente que trabaja en esta página es de diferentes edades. La jefa, que ocupa un nivel medio, siempre anda muy presionada por los pendientes. Un día llegó y nos preguntó que quién había adoptado al perro. Todos nos miramos sorprendidos, pues no entendíamos a qué se refería, pero cuando volteamos vimos a un perro ahí parado en una orilla de la oficina. No entendíamos qué estaba pasando, pues nadie se había percatado de su presencia. Le preguntamos que si venía con ella y ella respondió que no, en tono bastante molesto. El punto es que nadie supo de dónde salió, pero como era muy obediente, decidimos quedárnoslo. Con el tiempo, ese perro se comenzó a comportar de manera cada vez más extraña. Cada quien se iba a su área de trabajo y de repente se escuchaba que tiraban las cosas. Cuando volteábamos, el perro parecía que se reía. No sé, era un ser extraño, pero aunque nadie estaba cómodo, nosotros pensábamos que éramos muy buenas personas y nadie se atrevía a correrlo. Pero todo cambió un día cuando fuimos a un juego de fútbol americano. Ese día el perro no se despegaba de nosotros e incluso nos acompañó al partido. De regreso del partido, cuando veníamos hacia casa, el perro comenzó a ladrar, algo que casi nunca hacía. Paramos la camioneta pensando que quizá quería ir al baño, pero no, se bajó y comenzó a ir hacia un lugar cerca de la avenida, un lugar como muy escondido. Nos seguimos y cuando nos asomamos, él estaba parado al lado de un nicho, de esos que les ponen a las personas cuando se accidentan. Entonces, una persona del equipo dijo que había que prender una vela y poner agua en un vaso, y así lo hicimos. De repente, el perro ya no estaba. Lo buscamos como por 3 horas, pero nada. Para nuestra sorpresa, al llegar a la oficina, ahí estaba. No entendíamos cómo había logrado regresar solo. Esa noche nos sentamos a ver películas y él estaba muy tranquilo. Se acercó a todos. Al día siguiente no supimos más de él. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. A veces cuando pasamos por el nicho a donde nos condujo el perro, llenamos el vaso y ponemos velas. A veces cuando estamos ahí, nos parece verlo y bajamos a buscarlo, pero ya no está. Tal vez le hacía falta la luz y la buscó. Lo que nos queda claro es que lo que estuvo con nosotros no era un perro. Mi padre fallecido me ayudó en un accidente. Hola Pepe, espero que estés bien. Mi relato es algo que le pasó a mi hermano, pero lo escribí en primera persona para que pueda ser contado de mejor manera. Esto que me sucedió pasó un jueves por la tarde. En esa ocasión estábamos en casa junto con mi esposa, mi hermana y mi madre. Para esto es importante mencionar que 15 días antes había fallecido mi padre, así que habían sido días muy difíciles y apenas empezábamos a retomar nuestra vida de nuevo. Somos de un pueblito de Oaxaca y para llegar a la ciudad nos lleva alrededor de 35 minutos. Por razones de salud, a mi mamá le hacía falta un medicamento y le dije: no te preocupes mami, yo voy a ir por tu medicamento. Me alisté, tomé mi moto y me fui. Todo iba normal, pero como a los 15 minutos de carretera había una recta. No iba bien lo normal, respetando los límites de velocidad, cuando de la nada salió un coche y me impactó de frente. No sé si fue por intuición o por alguna otra razón, pero el coche se me atravesó de repente. Traté de taparme la cara en el momento del golpe y fui a dar contra el parabrisas del auto. A lo lejos oí unos pasos y sentí que me empezaban a mover. No lo podía creer, era mi padre, pero era tanta mi sorpresa que incluso en ese momento yo no recordaba que ella no estaba con nosotros, sino que ya había fallecido. Recuerdo que me habló y me dijo: hijo, despierta, aguanta, ahorita vienen por ti. Pero era tanto mi sueño que en ese momento sentía que no podía despertar. Mi padre empezó a llorar, me golpeó en la espalda y me dijo: hijo, hijo, despierta. Con el golpe que me dio yo reaccioné y vi que había líquido rojo por todos lados. Incluso de mi cuello salía mucho líquido rojo, ya que los vidrios se me habían incrustado. Mi papá me agarró de las manos y me dijo: hijo, espera aquí, iré por ayuda, vas a estar bien. En ese momento me volví a dormir y reaccioné ya en la ambulancia. Ahí estaba mi papá conmigo y me dijo: tranquilo hijo, no hables, no trates de moverte, vas a estar bien. Yo aquí estaré contigo. Ya le avisé a tu madre y a tus hermanas, ellas ahorita vienen por ti. Yo sentía mucha paz al escucharlo, pero solo lo veía.
Me acompañó en el quirófano, estuvo ahí conmigo, y cuando ya me pasaron al cuarto del hospital, no me dormí sin darme cuenta de que habían pasado 3 días. Cuando reaccioné y le conté a mi familia que mi padre me había ayudado y despertado, todos lloraron. Mi madre se acercó y me dijo: "Tu padre antes de morir dijo que desde el más allá nos cuidaría, y esa ha sido mi experiencia, gracias por escucharla". El llanto de la Llorona predijo una tragedia. Hola Pepe, esto ocurrió en la calzada de la Ciudad del Maíz en San Luis Potosí. Fue un día como a las 8 de la noche. El día estaba muy tranquilo, no hacía mucho viento ni nada por el estilo, pero comenzó repentinamente a las 7:40 de la noche. Empezó un viento muy fuerte y comenzó a retumbar el cielo con truenos. De repente se fue la luz en la casa y estábamos mi mamá, mis hermanos y mi abuelito en la cocina cuando comenzamos a escuchar que lloraban. En eso, mi abuelito dijo que quizá era algún animal que necesitaba ayuda, pero al no haber luz, nadie se movió de su lugar. Para ese entonces, nosotros vivíamos por donde pasaba un arroyo. La luz seguía sin regresar y el animal seguía aullando. En eso estábamos cuando de repente escuchamos un gran lamento de una mujer y todos nos quedamos quietos y en silencio al escuchar ese lamento. Era un lamento escalofriante y mi abuelo dijo: "Esto ya no me está gustando". Como mi abuelito tenía creencias de antes, él dijo que eso no le gustaba, porque el lamento de ese animal se había convertido en el lamento de la Llorona, y que cuando la Llorona se escucha, tragedias suceden. Esa noche así quedó, ya no se comentó nada más sobre el tema. A la mañana siguiente, todas las personas andaban buscando a una señora con su niño, ya que la noche anterior habían salido a comprar a la tienda, pero nunca habían regresado. En este lugar es muy común que por todos lados haya arroyos, y se comentaba que quizá habían caído alguno, por eso no habían regresado. Dada la situación de que no los encontraban en ningún lugar, sus familiares tomaron la decisión de buscarlos por los arroyos. En la tarde se supo que algo retirado de la comunidad se encontró a la señora desvivida, y unos kilómetros más adelante se encontró a su hijo en las mismas condiciones. Es muy común que cuando llueve muy fuerte, en una zona donde hay muchos arroyos, estos se llenen de agua y empiecen a correr rápidamente, arrastrando basura y piedras muy grandes. En esa ocasión, lamentablemente el agua se llevó a la señora y a su hijo. De esta manera puedes atrapar a una bruja. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Como te comenté, desde hace mucho tiempo quería compartir mi relato y hoy por fin me animé. Espero que sea del agrado de tu público, ya que esta es una experiencia propia que yo viví. En el año 2000, yo tenía 20 años, vivo en la Ciudad de México y en ese entonces trabajaba con un amigo en la colonia Álamos. Mi amigo tiene 4 hermanas, su madre y su abuelita, que en ese entonces vivía ahí mismo. Tal que en un fin de semana me invitaron a pasar un tiempo en la casa de su padre, en Zumpango, en el Estado de México. Este lugar está relativamente cerca de la ciudad, pero en ese entonces era un pueblo grande, un verdadero pueblote por así decirlo. Llegamos al rancho y su papá nos mandó primero por un caballo que tenía con un compadre. Estuve ahí desde viernes a domingo. El día sábado por la noche llegaron los primos de mi amigo. Hicimos carne asada y trajeron pulques, cervezas y botellas. Todo estaba a pedir de boca y nos la estábamos pasando bastante bien. Ya como a las 11 de la noche estábamos en la sala de mi amigo. Nos metimos porque ya hacía frío y aire. Era una sala grande con una mesa de juegos. Éramos cerca de 15 personas en el relajo. En esa sala hay una ventana muy grande, de aproximadamente 8 por 3 metros, y desde ahí se veían fuegos artificiales. Entonces le dije a mi amigo: "Oye, ¿y si vamos a la feria? A ver si hay chicas, ¿no?". Mi amigo volteó a la ventana y me dijo: "Sí, vamos, ahorita se pone bueno". Fue a otra habitación y regresó con su padre, quien también miró hacia la ventana y me dijo: "Vamos, seguramente se va a poner bueno". Total que nos subimos a 3 camionetas. Yo iba lo más arreglado posible y pensé: ahorita voy a agarrar novia, ¿cómo chingados no? Después de cerca de 20 minutos de camino por terracería, seguíamos tomando y echando relajo en la batea de las camionetas, cuando el papá de mi amigo se detuvo. Bajamos todos, pero no veía la feria, aunque sí los fuegos artificiales. El papá de mi amigo nos dijo: "Párense todos aquí y espérenme un momento". De su camioneta bajó una piedra de gis, sí, de gis de yeso,
Hizo un círculo en el piso y comenzó a hacer figuras dentro de él. Yo estaba algo confundido porque no sabía qué hacía, y mucho menos para qué. Comenzó a decir palabras que no comprendía, es decir, palabras en español que no tenían sentido. Cuando terminó, agarró el gis y lo aventó al círculo. El gis, que era del tamaño de una piedra grande pero que cabía en la palma de su mano, se rompió al tocar el piso, y el Señor dijo: "Y te caes porque Dios así lo quiere". De pronto uno de los fuegos artificiales cayó en picada a unos 30 metros de donde estábamos. El Señor dijo: "Corran, corran antes de que se escape". Todos corrieron detrás de él y yo hice lo mismo porque no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Al llegar a donde yo pensaba que estaba el cohete, vi a una criatura de color grisáceo, entre negro y gris con poco pelo, como un perro xoloscuincle, pero tenía una especie de alas con las que cubría su rostro y olía horrible, como a muerto, como a carne podrida. La borrachera que traía se me bajó en segundos y casi me desmayo cuando ese ser comenzó a decir: déjenme ir, no les voy a hacer nada, pero déjenme ir". El papá de mi amigo le dijo: "Mira, pendeja, ya estamos hartos de ustedes. La próxima vez vamos a desvivirlas, ya sabemos quiénes son". Le aventó una lata de refresco que tenía en la mano y volvió a repetir: "Tú y tu comadre ya están advertidas, una más y las desvivimos". Nunca le vi el rostro, pero salí de ahí entre confundido y aturdido. No sabía qué era eso. Mi amigo me vio sacado de onda, me abrazó y me dijo: "Cálmate, pinche Mario, hay que hacer esto para tenerlas a raya". Yo creo que sí me vio muy asustado, porque fue hasta que llegamos a la casa cuando me explicó que eran brujas y que tienen una temporada en la que atacan a los niños o jóvenes no bautizados. Esto me lo explicó mientras preparaba un nopal con unos listones y unas navajas que sirven para que las brujas no se acerquen, y el nopal se pone en la ventana. Es la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Su padre me explicó que lo que decía era la Magnífica, una oración católica pero al revés, y que esto, junto con los misterios que dibujó en el piso, es lo que utilizaba para ahuyentar a las brujas. Espero que el relato haya sido de su agrado. Quedo pendiente para cualquier duda o comentario. Que tengan linda noche. Vi a una extraña criatura mitad cabra y mitad niño. Esto me ocurrió cuando era un recién egresado de la Facultad de Química. En ese entonces tuve muchas dificultades para encontrar un empleo relacionado con mis estudios, y debido a ello trabajé en cadenas de comida rápida, pero me di cuenta de que realmente eso no era lo mío. Al juntar una buena cantidad de dinero, decidí dar clases de regularización para niños que tuvieran problemas con la química o las matemáticas. Al principio fue difícil, pero con el tiempo todo se volvió más sencillo. Una tarde, al terminar las clases, llegó una mujer muy bella, diciendo que alguien le había comentado sobre mí. Hablamos un rato y me comentó que su pequeño necesitaba ayuda, pero que no podía traerlo porque tenía autismo. Yo no vi ningún problema en ello, ya que ya había trabajado con niños de capacidades diferentes, así que acordamos vernos a las 6 de la tarde del día siguiente. Al llegar a la enorme casa, una mujer estaba esperándome en la puerta. Me dijo que era el ama de llaves y me invitó a pasar. Me llevó hasta la sala, ofreciéndome un vaso de agua. Lo bebí e inmediatamente pedí otro. Mientras lo servía, la mujer me dijo que la joven tardaría un rato en llegar. Me indicó dónde estaba el baño y se retiró. Minutos más tarde, tuve que levantarme para usar el baño, pero a medio camino comencé a sentirme muy mareado. Llegué hasta una puerta, la abrí y me llevé una horrible sorpresa. Frente a mí había un niño de pie, dentro de un pequeño ataúd. Tenía hilos de sangre saliendo de su boca, y en lugar de ojos había dos cuencas vacías de las que salía un líquido negro. La pobre criatura trataba de decirme algo, pero sus balbuceos fueron opacados por sonidos similares a los de una cabra o un cerdo. Tomé mi encendedor y detrás del niño había una cortina que cubría el cuarto. Detrás de ella había una enorme silueta parecida a una cabra que estaba de pie. En ese momento salí corriendo de ahí, pero sentí que alguien intentó tomarme del saco. Me lo quité como pude y corrí aún más rápido hasta salir de la casa y llegar al metro. En el camino pensé que quizás me habían dado alguna sustancia en el agua. Cuando llegué a casa me quedé dormido. Durante un tiempo todo estuvo en calma, hasta que una tarde al llegar encontré una nota con letras rojas que decía: "Esto no se quedará así". El miedo se apoderó de mí y me fui de la ciudad lo más rápido posible. Hasta la fecha no he recibido otro mensaje, pero en ciertas noches sueño con ese niño
y a veces escucho los sonidos guturales de un cerdo, acompañados de los sonidos de una cabra. Encuentros de taxistas con el hombre pájaro de Monterrey. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar algunas historias que sé del hombre pájaro. En el área donde vivo hay muchas montañas y cerros. Soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo mis propias anécdotas con este ser, pero primero te quiero contar algunas de los taxistas con los que he platicado. Un día iba hacia mi casa y me subí a un taxi. En cuanto lo abordé, pude notar que el conductor era fan de Batman. Tenía todo de Batman en su taxi, incluso una playera que usaba. Al subir, le dije con algo de sarcasmo: ¿acaso eres fan de Batman? Él asintió con la cabeza muy emocionado, y sin preguntarle nada, su primer tema de conversación fue del hombre pájaro. Comenzó diciendo: joven, le voy a comentar algo. Un día venía cruzando la antigua brecha que unía la avenida Reynosa con la colonia Los Encinos, donde hoy en día está el centro comercial de Juárez. Venía con mi faro izquierdo del taxi apagado, ya que estaba fallando, y el derecho alumbraba un poco. Aún así podía ver, y crucé lentamente porque el paso estaba muy lleno de baches. Al esquivar unos cuantos, vi que algo a lo lejos estaba agachado, y era de un color oscuro completamente. Para poder verlo bien, iluminé con las luces altas, ya que esas sí alumbraban las dos. Entonces lo vi levantarse y erguirse. Medía más de 2 metros de altura. Su color era oscuro totalmente. En ese momento pensé en Batman, ya que soy su fan, pero al ver que volvió a mirarme, su parte frontal era absolutamente negra y sin rostro. Entonces abrió su capa, o lo que parecía ser su capa, quizá eran sus alas, y de un salto voló hacia el cielo, dejándome parado mirando hacia arriba, sin poder ver hacia dónde se iba. Lo más raro es que al voltear su cara era totalmente negra, sin poder distinguirla, como la parte frontal de algún ser. Lo perdí de vista y ya no lo vi por ningún lado. Esta es la primera historia que me contó un taxista. Otro día, cuando iba al trabajo, otro taxista me contó una experiencia parecida y comenzó diciendo: un día me estaba tomando unas cervezas en la presa de la Boca con un amigo. Andábamos en su lancha, que era de 2 remos, así que teníamos que remar. Ya llevábamos como 3 horas y muchas cervezas en la lancha, y se nos estaba haciendo de noche. De repente, mi amigo decidió que ya era hora de irnos, y yo le dije: una última vuelta hasta la cortina de la presa y ya nos vamos. Pero estábamos del lado del monte, no de donde están los locales comerciales, así que teníamos que rodear la silueta del cerro para llegar hasta la cortina. Así que fuimos avanzando, cantando y tomando cerveza. Cuando dimos una vueltecilla cerca de la cortina, llegamos a un punto donde sobresalían unas ramas subterráneas de algunos árboles de agua, y al ver bien, estaban 3 criaturas extrañas. Parecían unos pájaros enormes, negros de 2 a 3 metros de altura. De repente, uno de ellos abrió su capa o sus alas y se enderezó, lo que lo hizo verse mucho más grande que los otros 2. Del susto, hasta lo borracho se nos quitó, y eso nos obligó a girar rápidamente la lancha hacia la primera orilla lejana, sin importar que fueran lo que fueran. Esas cosas eran como personas gigantes con alas, pero totalmente oscuras. La verdad, esta historia me impactó mucho más, y ya para concluir, te voy a contar la mía. Resulta que en una ocasión, estábamos un amigo y yo tomando cervezas afuera de su casa. Mi amigo estaba jugando en su celular, con una aplicación de esas que te permiten ver qué estrellas están en el cielo, y te lo dicen en tiempo real. Llevábamos unas 3 cervezas a lo mucho cada uno, y las de mi amigo se le estaban calentando por estar jugando con esa aplicación. Ya era tarde, como las 3 de la madrugada, y él ya tenía un par de horas viendo el cielo con su celular, analizando a detalle cada pedazo del sistema solar que veía a lo lejos. Yo, aburrido de verlo jugar con esa cosa, ya me estaba ganando el sueño, así que me paré en medio de la calle, a unos cuantos pasos de él, para demostrarle que ya me había aburrido de verlo. Pasaron unos 5 minutos más, y de la nada el compa apuntó hacia el cielo. Cuando apunta, vi algo girando y cerrando unas grandes alas blancas. Por un par de segundos pensé que era una lechuza, pero de repente me di cuenta de que no se movía de lugar, porque su torso exterior era negro. Solo se envolvió en sus alas y se quedó ahí, elevándose hasta alcanzar el punto en que se mezcló con el cielo nocturno y se perdió de vista. Por un momento pensé que era un ave, pero al ver la reacción de mi amigo y notar que en realidad no se fue de ahí sino que se mantuvo, solo que de otro color, además de que su tamaño era mucho más grande que el de una lechuza,
tal vez como el de un auto Versa o incluso más grande. La distancia y la altura hacían que se viera gigante, pero sí llegué a pensar que era algo diferente, sobre todo cuando vi que mi amigo se asustó totalmente al verlo. Mi amigo comentó que tenía una capa con gorro que terminaba en punta, que por dentro era blanca y por fuera negra, al parecer con dos manchas grandes y alargadas de color rojizo en la parte interior, la cual no se sabía si eran sus ojos o algún tipo de camuflaje interno de esa criatura. Lo que sí me dijo es que nos sobrevoló como unos 15 minutos y que él de reojo ya lo había visto, pero lo ignoraba porque estaba mirando hacia arriba en la pantalla de su celular. Sin embargo, cuando lo enfocó, se dio cuenta de que tenía forma humanoide, medía unos 3 metros de altura, y al verlo y apuntarlo, giró y se envolvió en su capa. Yo también lo vi, pero él tuvo la perspectiva completa. Cabe mencionar que él vive cerca de un cerro, en una colonia nueva. Así como estas, hay muchas historias de muchas personas cerca de donde vivo, al grado de que mucha gente le llama el hombre pájaro. El espíritu de mi exnovio reencarnó en un lobo. Hola Pepe, espero que te encuentres de maravilla. Me gustan mucho tus relatos y quisiera compartirte el mío. Antes que nada, agradezco el espacio y quiero decirte que me encanta tu comunidad. Todos son muy buena onda y respetuosos con los temas paranormales. Lo que quisiera compartirles es algo muy personal y que pocas personas saben, pero al escuchar las experiencias de las personas que te mandan sus relatos, me dio la confianza para platicarte. Esto que estoy por contar ocurrió hace ya bastantes años, cuando yo tenía apenas 16 años. En ese entonces, mi padre era muy estricto, pero había un muchacho que me pretendía, y al terminar las clases me acompañaba a casa para platicar un poquito. Sin embargo, para evitar problemas, nos despedíamos unas calles antes de llegar a la esquina. Él era un verdadero caballero. Fue mi primer amor, pero una mañana que llegué a la escuela, ya no lo vi. Se sentaba 2 filas delante de mí y pensé que quizás se había enfermado, pero los días pasaron y ya no regresó. Tristemente me enteré después que había tenido un accidente mientras acompañaba a su papá a repartir el pan que ellos hacían y vendían en diferentes tiendas. Resulta que un camión se quedó sin frenos y tuvo un final fatal. Recuerdo que caí en depresión y no entendía por qué la vida era tan injusta. El tiempo pasó y poco a poco seguía con mi vida. Lo amaba, pero me di cuenta de que no podía cambiar el pasado. Él y yo habíamos hecho una promesa de que terminaríamos nuestros estudios y viviríamos felices, así que honré su memoria. A pesar de la situación precaria en la que vivía, conseguí una beca y entré a la universidad. Hubo muchos pretendientes, pero yo me enfoqué en los estudios. Nunca me consideré atractiva, no me maquillaba y mucho menos usaba ropa que acentuara mi cuerpo. Sin embargo, una tarde-noche al regresar a mi casa y bajarme del camión, 3 hombres hicieron lo mismo y comenzaron a seguirme. Traía mi mochila llena de libros y libretas, lo cual me dificultaba caminar más rápido de lo que hubiera querido. Me seguían y para mi mala fortuna era un día lluvioso, por lo que no había gente en la calle. Traté de avanzar lo más rápido que mis piernas me permitieron, pero me alcanzaron y me cerraron el paso. El que parecía mayor sacó una navaja y me dijo que solo querían robarme, pero cuando me indicó que caminara en dirección a un terreno baldío, supe de inmediato sus verdaderas intenciones. Les supliqué que no me hicieran daño, les pedía que me dejaran ir, pero solo me taparon la boca, me amarraron las manos detrás de la espalda, me aventaron al suelo, y mientras ellos se reían, supe que iban a abusar de mí. Ya estaba más oscuro, y mi mente así como mis pensamientos se refugiaron en Dios. Recordé que por esa misma calle pasaba con quien pensé que sería mi esposo, aquel hombre que siempre me respetó y me dio su corazón. Cerré los ojos esperando lo peor. Cuando el mayor de todos se acercó a mí y me decía vulgaridades al oído, un animal similar a un lobo enorme y completamente blanco atacó a ese horrible tipo. Uno de sus cómplices le disparó 2 veces, pero él continuó defendiéndome. Se fue también contra ellos y terminaron corriendo. Todo era muy confuso para mí. Para este punto es importante mencionar que entre ese chico del que me había enamorado y yo, siempre hubo un saludo en especial, que consistía en levantar la mano y chocar los dedos. Y para mi sorpresa, este animalito con sangre entre sus colmillos levantó su pata derecha y con una mirada tan tierna la puso en mi cara. Yo no podía moverme, pero de alguna forma supe que era él. A los pocos minutos, las personas por el ruido de los disparos salieron a la calle y como pude empecé a gritar.
Gracias a eso llegaron rápido y me brindaron ayuda. Me empezaron a preguntar qué me había pasado. Con todo y mi crisis nerviosa, les dije como pude lo que me quisieron hacer, pero absolutamente nadie vio a ese animalito. Era imposible, porque en segundos se desvaneció. El nombre de ese joven del cual me enamoré, y sé que él de mí, era Eduardo, y estoy segura de que él fue quien me salvó aquella noche. Han pasado los años y he visto lobos, pero nunca he visto uno del tamaño que esa noche se manifestó. Después de esa extraña y horrible experiencia, pasaron los años, me casé, hice mi vida y jamás olvidaré eso, porque tiempo después tuve una situación muy fuerte que espero poder compartir muy pronto, si Dios me lo permite. Pero entendí que hay algo más allá que muchas veces no podemos comprender, pero existe. Un abrazo a la distancia, saludos. Mi perro se enfrentó a un extraño ser. Hola Pepe, me gustaría que mi relato sea anónimo. Te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. El año pasado viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Resido en la primera casa de nuestro barrio, situada justo detrás de un estadio y cerca de un cementerio. A eso de las 3:30 de la madrugada me vi obligado a salir en busca de mi perro, que había estado inquieto y de repente se escapó de la casa. La noche era inquietantemente silenciosa, interrumpida solo por el eco de los ladridos de mi perro que resonaban en la lejanía. Lo encontré en una calle pavimentada cercana, ladrando con una intensidad inusual hacia un punto fijo en la oscuridad. Estaba en medio de la carretera, mientras yo subía por la pendiente sin pavimentar que lleva a mi casa. Fue entonces cuando a lo lejos, en la cima de la calle, distinguí una figura que destacaba en la penumbra. La presencia estaba agachada y pude notar que era de un color naranja espantoso. Sus ojos grandes y oscuros carecían de toda humanidad. No llevaba ropa, solo ese tono naranja extraño y la sombra inquietante que proyectaba en la noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la escena, tratando de procesar lo que estaba viendo. La figura permanecía inmóvil, concentrada en mi perro, que no dejaba de ladrar. De repente ocurrió algo aún más extraño. La figura empezó a retroceder, moviéndose con una rapidez desconcertante, como si estuviera desafiando las leyes de la física. En un instante corrió en dirección a mi perro, desplazándose a 4 patas como un animal salvaje. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Grité y bajé corriendo para alcanzar a mi perro, pero en una curva de la calle, la figura se desvaneció en la oscuridad, y mi perro en un estado de frenesí la siguió. Volví a casa aterrorizada, con el cuerpo tembloroso y las manos aún sacudidas por el miedo. Me metí en la cama, tratando de calmarme, pero el terror de lo que había presenciado me impedía conciliar el sueño. A la mañana siguiente, revisé a mi perro con una mezcla de alivio y horror. Tenía heridas grandes y profundas en el hocico, como si hubiera sido atacado con un machete. Lo más desconcertante era que las heridas no sangraban, pero eran claramente el resultado de una violencia brutal. Le conté a mi madre y a mi hermano sobre lo que había visto, pero ambos reaccionaron con escepticismo, cuestionando la veracidad de mi relato. Desde esa noche, el miedo se ha convertido en una sombra constante en mi vida. Ahora, cuando mi perro se escapa, prefiero no salir de casa, aterrada ante la posibilidad de enfrentar de nuevo a lo que sea que apareció esa noche. La experiencia ha dejado una marca imborrable en mí, y cada vez que la recuerdo, el mismo terror que sentí esa noche vuelve a apoderarse de mi ser. Algo extraño habita mi casa. Hola Pepe, saludos. Te quiero contar mi relato. Y pues bueno, comienzo. No sé por qué, pero pienso que algunas personas creen que esto que estoy por contar son puros inventos míos. Sin embargo, tengo testigos de lo que me ha ocurrido, y por eso lo cuento con mucha seguridad. Algunos de ellos no creían hasta que lo comprobaron y se dieron cuenta de que era verdad. Todo comenzó hace algunos años. En mi trabajo me iba muy bien y ganaba buen dinero. Tenía un compañero más joven que yo llamado Humberto, a quien también le iba muy bien. A Humberto le gustaba visitar mi casa porque le encantaba el tipo de música que escucho. Digo que le gustaba porque hoy en día está casado y me visita menos. Incluso ya tiene su primer nieto. Como ganábamos buen dinero, seguido comprábamos cervezas, tomábamos y escuchábamos música en mi casa que acababa de construir en ese entonces. Yo soy gay y en ese entonces no tenía pareja, pero hasta los vecinos murmuraban diciendo que éramos pareja, lo cual nos hacía reír bastante. Hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos.
Su esposa, su mamá y sus hermanos ya saben que no es cierto lo que decían de nosotros. Como yo soy muy platicador, siempre le contaba sobre diferentes temas, y como Humberto es un poco serio, simplemente escuchaba. Un día estábamos tomando cerveza y escuchando música, hacía calor y tenía el ventilador encendido. Humberto venía bien perfumado, era un aroma embriagador de lo bonito que olía, pero yo no le decía nada. Cuando iba al baño a orinar, pasaba por el lado de Humberto y el aroma del perfume me envolvía. Finalmente le pregunté: «Oye, Humberto, ¿qué marca de perfume es ese? Huele tan bonito». Él me respondió: «Yo no me puse perfume, pensé que eras tú porque huele muy bien. Si no me crees, mira, huele mi camisa». Así lo hice y de verdad no olía a nada. Entonces le dije: «Es cierto, no hueles a nada». Yo tenía el refrigerador en la cocina y cada vez que se me acababa la cerveza, Humberto me decía: «Amigo, no te levantes, yo voy por las cervezas». En la cocina había una puerta que daba al patio, y en una de esas ocasiones en que se me acabó la cerveza, Humberto fue a la cocina a buscar más para los dos. En eso, escuché un golpe en la puerta de la cocina, me volteé rápidamente y vi a Humberto corriendo por el pasillo con las cervezas en la mano asustado, a lo que le pregunté: «¿Qué pasó, amigo? ¿Todo bien?». Él me respondió: «Martín, cuando estaba abriendo el refrigerador para sacar las cervezas, se cerró la puerta y al voltear vi que se cerró sola. Se puso el pasador rápidamente con fuerza, pero no vi ninguna mano. Aún así me asomé y no vi a nadie. Me asusté mucho, nunca en mi vida había visto nada así». Yo le dije: «Tranquilízate, amigo, no pasa nada, yo ya estoy acostumbrado a eso». Y así quedó, ya no pasó nada más. Pasaron los años y para el año 2018 yo tenía una tiendita. Como ustedes saben, uno tiene muchos proveedores cuando tiene una tienda. Así que un día uno de los proveedores, llamado Jorge, y que me surtía cigarrillos, encendedores, rastrillos y chucherías, llegó como a las 3 de la tarde, estacionó su camioneta, se bajó y vino hacia mí. Se paró en el mostrador y me preguntó: «¿Qué te voy a dejar hoy?». Pero en el momento en que me lo dijo, se retiró gritando y sacudiéndose la playera como si se le hubiera subido algún bicho. Yo, algo asombrado, le pregunté: «¿Qué te pasa, Jorge? ¿Estás bien?». A lo que él, muy asustado, me respondió: «Cuando me acerqué al mostrador, una mano salió debajo y jaló la playera, pero me asomé y no hay nadie». Y después me preguntó: «Aquí asustan, ¿verdad, Martín?». Yo le dije: «No, ¿cómo crees? Yo estoy aquí solo todo el día y no me ha pasado nada». Pero la verdad es que no quise contarle nada más. Solo le dije que hoy no necesitaba nada y él se fue muy pensativo. En ese tiempo cerraba la tienda a las 10 de la noche y siempre tenía cervezas. Pero alrededor de las 9 de la noche me tomaba la primera para aguantar el sueño mientras veía las noticias. Tenía un refrigerador de 2 puertas de una marca de refresco muy bonito y detrás de él había una mesa larga. Ponía una silla y me sentaba ahí porque desde ese lugar podía mirar la televisión y al mismo tiempo ver hacia afuera del mostrador entre un aparador de botana. La gente no podía verme porque los productos de botana me tapaban. Un día estaba sentado muy aburrido a las 9 de la noche porque a esa hora la gente está cenando y casi no hay ventas. Abrí una cerveza y tomé un cenicero redondo muy bonito que parecía un ovni. Estaba viendo un programa de televisión y prendí un cigarrillo, pero como el abanico estaba encendido, el humo me daba directamente en la cara, ya que se acumulaba contra el refrigerador y se me irritaban los ojos. Así que cambié el cenicero al lado izquierdo. Mientras veía un documental en los comerciales me quedaba mirando la pared y el techo de mi casa, y de repente vi que de reojo el cenicero se movió. Con el cigarro en la mano me volteé y observé el cenicero. En cuanto le presté atención, empezó a deslizarse lentamente por el borde de la mesa. La mesa mide como 2 metros de largo y el cenicero se deslizó hasta la otra esquina donde se detuvo. No podía creer que se hubiera movido ante mis ojos. En ese momento agarré otro cenicero chino con agujeros que tenía en la mesa sin levantarme, hasta que me acabé mi cerveza. Luego fui al baño a orinar y agarré otra cerveza. La puse donde estaba sentado y aproveché para tomar el cenicero que parecía un ovni que se había movido. Le dije como un tonto: «A ti nadie te dijo que te cambiaras de lugar, tu lugar está aquí», y lo coloqué donde lo tenía originalmente. Sin embargo, cuando lo puse ahí, el cenicero se deslizó velozmente hasta la esquina donde se había puesto solo. La verdad, en ese momento sí me asusté y grité.
Como era temprano, Maribel, una muchacha a quien le rentaba un cuarto del fondo, me escuchó y vino a ver qué pasaba. Le conté lo que sucedió y ella me dijo: qué bueno que no lo vi, si no, no duermo en toda la noche. Todo esto que te cuento son cosas raras que me han pasado. Ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me ocurrió algo similar y en realidad no quiero que me vuelva a suceder. El burro nahual de Arandas. Hace mucho tiempo, siendo entonces muy joven, fui testigo de algo escalofriante que ocurrió en el año de 1965, en el municipio de Arandas, ubicado en el estado mexicano de Jalisco. Después de haber asistido a una fiesta en San Ignacio Cerro Gordo, y cuando ya estaba oscureciendo, tomé un autobús para regresar a una casa en Arandas. El viaje parecía normal, pero antes de llegar a la llamada Curva de las Víboras, lugar conocido por sus juegos de fútbol y béisbol, de pronto apareció un animal en la carretera. El señor José Coronado, conductor de ese autobús, disminuyó la velocidad para no embestir al animal, que a lo lejos nos pareció por su gran tamaño un buey. Sin embargo, al acercarnos, los pasajeros comprendimos que no se trataba de un buey, sino de un burro muy grande. El chofer lo esquivó, dirigiendo el autobús hacia el otro carril, pero de inmediato el burro volvió a aparecer, ocupando el carril que ahora transitaba el vehículo. Ahí los demás pasajeros y yo tuvimos la ocasión de verlo mejor y advertimos aterrados que de los ojos de esa bestia salía una lumbre roja y demoníaca. El chofer hizo otra maniobra hábil y evitó embestir al burro, tras lo cual aceleró para escapar de ese espectro que seguía corriendo detrás del autobús. Nos persiguió durante un buen rato hasta que de pronto se detuvo en la carretera y se quedó mirando al vehículo con sus brillantes ojos rojos. Finalmente llegamos a nuestro destino en Arandas y al descender del transporte, el susto que nos había provocado aquel extraño evento sobrenatural aún me sigue dando escalofríos hasta el día de hoy. Mi peor error fue mudarme a una casa llena de fantasmas. Hola Pepe, te escribo para distraerme un poco, ya que en la casa que habito actualmente hay fantasmas. Justo ahora que te escribo, se escuchan muchos ruidos. Yo soy foránea y junto a una amiga nos pusimos a buscar un cambio de casa porque nuestro trabajo nos quedaba muy lejos. Después de tanto buscar, encontramos una casa con 3 habitaciones y nuestra idea era buscar una compañera de cuarto para que la renta nos saliera más económica. Para mi suerte, en cuanto llegamos a la nueva casa, mi amiga tenía 2 semanas de vacaciones que voluntariamente a fuerza debía tomar, y así lo hizo. Se fue a visitar a sus papás. Solo llevó todas sus cosas a la nueva casa y se fue esa misma tarde. En cuanto llegué ahí, desde la primera noche empezaron los ruidos. Al principio eran leves y apagados, como un susurro a la distancia. Yo le buscaba lógica, pensando que eran simples sonidos de la casa, las tuberías, el viento, quizá algún animal callejero. Pero todo cambió cuando escuché las risas. Eran risas infantiles alegres y resonaban con fuerza en el patio trasero. Me desperté a las 3 de la madrugada un poco confundida. Las voces de los niños sonaban cerca, casi como si estuvieran justo al otro lado de la ventana. Me asomé dispuesta a ver qué ocurría, pero solo me encontré con el silencio de la noche y la sombra de un árbol grande que estaba en el patio. Entre la duda y mis nervios, decidí ignorar lo que había escuchado. Tomé del agua que me llevo en las noches al cuarto y traté de calmarme. Volví a la cama, convencida de que todo había sido un mal sueño. Los días pasaron y el fenómeno no se detuvo. Cada noche a la misma hora, las voces regresaban ruidosas y juguetonas. En ocasiones parecía que llamaban a alguien, repitiendo una y otra vez: «Mamá, mamá». Estas palabras se repetían en mi mente y pensé que quizá yo me estaba sugestionando. Intenté racionalizar todo. Quizá eran niños de casas cercanas que jugaban en sus jardines, especialmente por la época que se avecinaba, que eran las vacaciones. Sin embargo, al preguntar a mis vecinos, su respuesta me llenó de confusión. La mayoría de ellos son gente mayor. Compartí mi inquietud con una de las vecinas, quien vivía en la casa de al lado. Ella recordaba aquellos días en que sus propios hijos jugaban en el patio y los ecos de sus risas llenaban la casa, pero al preguntarle por los niños que escuchaba a esas horas, me respondió con un susurro temeroso: «Aquí no hay niños, mija. La mayoría de nosotros somos demasiado viejos para tenerlos. Quizás son voces de otros tiempos». Esas palabras me dejaron helada. ¿Voces de otros tiempos? Nunca había creído en las historias de fantasmas, pero a medida que las noches avanzaban y las risas se tornaban más frenéticas, la posibilidad de que algo estuviese presente comenzó a formarse en mi mente.
Los siguientes días transcurrieron con angustia continua. Las risas se convirtieron en gritos y los golpes en mi ventana se hicieron más frecuentes. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba enfrentando las visiones de los pequeños. Sus rostros apenas se veían, pero entre todos se alcanzaba a oír: déjenos salir, por favor. Yo no sabía qué hacer en ese momento y solo comencé a llorar de desesperación. Le llamé a mi madre y obviamente la asusté, pero ya no podía con toda esa situación y le tuve que contar. Fue imposible ignorarlos, el miedo era demasiado para mí, pero intenté buscar respuestas. Decidí hablar con otros vecinos sobre estas experiencias. La mayoría se mostraban comprensivos pero distantes. Nadie podía explicarlo y algunos incluso parecían aliviados de no haber tenido esas experiencias similares. La vecina a quien le pregunté primero intentó consolarme, sugiriendo que quizá hablara con el dueño de la casa. Siempre hay algo más en estas casas viejas, mija. Quizá él pueda ayudarte, dijo refiriéndose a la historia del lugar. La idea de contactar al propietario me pareció un poco exagerada, pero no tenía nada que perder. Al día siguiente contacté con mi arrendador. Al realizar mi llamada, me contestó su asistente. Le mencioné mis inquietudes, pero solo recibí una respuesta evasiva. Las casas viejas tienen su historia, pero no hay nada inusual reportado. A veces la imaginación y el miedo te sugestionan, me dijo. Sentí que su tono minimizaba mis preocupaciones, como si intentara desestimar mi angustia. A medida que avanzaban los días, la desesperación se intensificaba. El horror de aquella casa se hacía más grande, mientras el resto del mundo seguía su curso. Las noches eran cada vez más largas, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que esos gritos resonaban en mi mente. «Mamá, mamá, déjanos regresar». Una noche, después de escuchar un golpeteo en la ventana que me hizo casi gritar, pensé: «Ya, a la fregada, voy a salir». Tomé una linterna, salí al patio trasero, esperando ser yo quien los asustara. Todo estaba en calma, y tras varios minutos de espera, la frustración casi había ganado, cuando de repente noté algo detrás de aquel árbol grande. Si mal no recuerdo, es un árbol ficus. Me acerqué y vi lo que parecía ser un pequeño columpio que se movía suavemente a pesar de la ausencia de viento. Por instinto y por tonta pregunté: ¿hay alguien ahí? La respuesta fue inmediata. Se comenzaron a escuchar risas. Sentía que se me salía el corazón y la linterna se me resbaló entre los dedos, apagándose al caer. La luz del patio siempre se apagaba, así que me quedé con mucha oscuridad y los gritos llenaron el espacio nuevamente. déjanos entrar, por favor». Y yo del miedo me eché a correr. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que había cruzado una línea que no podía deshacer. La desesperación se estaba apoderando de mí. No podía simplemente marcharme porque habíamos firmado un contrato que me obligaba a permanecer ahí durante 6 meses. Sería un coste económico devastador si decidía huir, pero cada día que pasaba sentía que mi salud mental se debilitaba. Es más, hubo días en los que durante la mañana llegaba a ver sombras pasar. Se me ocurrió meterme a internet y me encontré con que estos seres son demonios. Me arrepentí de haberme metido a investigar. Sabía que necesitaba ayuda, así que busqué en internet a un especialista en fenómenos paranormales. Pedí una consulta y para mi sorpresa aceptaron visitarme pronto. Cuando el investigador llegó, traía consigo una bolsa llena de herramientas y una seriedad que me dio un poco más de tranquilidad. Me explicaron que muchos niños podrían haber estado atravesando el lugar antes de su muerte, dejándose llevar por la tristeza de no ser vistos. Se preparó para una sesión de comunicación y me pidió que me sentara en la sala. A través de ese encuentro entendí que mi experiencia no era única. Los niños que estaban haciendo ruido llamando a su madre eran en realidad víctimas de una historia que había pasado mucho antes de que yo llegara ahí. Descubrí que aquellos gritos no eran exclusivamente de terror, sino más bien un grito de ayuda, un deseo de salir de ese ciclo en el que se encontraban atrapados. También me dijo que había malas energías y que probablemente esas almas estarían ahí mucho tiempo, tal vez pagando por algo que hicieron en vida o simplemente almas que fueron pactadas con el diablo. Actualmente llevo 4 meses aquí, pero mi amiga y yo decidimos irnos. Ya no aguantamos más. Tendremos que pagar los 2 meses que nos quedan por el contrato. Tratamos de comprender la situación, pero esto es demasiado para ambas. Además, nunca logramos rentar el cuarto que faltaba. Si alguien sabe qué se puede hacer en estos casos, ojalá nos pueda ayudar. Nos gustaría saber. Mis padres se divorciaron por una brujería que hizo mi padre. Hola Pepe, siempre veo tus historias cuando cocino o limpio.
y siempre he querido contarte alguna de las cosas que me pasó cuando era niña. Espero que hagas un video, sería muy especial para mí. Cuando era niña, vivía en un pueblo de Temascalapa, en el Estado de México, que se llama Santa Ana. Mi casa estaba en un terreno muy grande, eran 2 cuartos y el baño estaba afuera, pasando unos árboles de capulín. Alrededor de mi casa había árboles frutales y pasto alto. En la misma calle vivía la mayoría de mi familia paterna. Aún así, casi no nos llevábamos bien, pero de vez en cuando nos reuníamos para convivir. Se decía en el pueblo que la familia de mi padre practicaba brujería y le habían enseñado a él algunas cosas. Nos contaba a mi hermano y a mí historias que se podían ver de noche para asustarnos y no salir cuando oscurecía. Un día fuimos de visita con mi familia materna, que vive en otro estado. Nos quedamos aproximadamente una semana, pero mi padre regresó antes porque le llamaron para avisarle que se habían metido a robar el tanque de gas de la casa. Cuando mi madre, mi hermano y yo regresamos a la casa, se sentía diferente, como si nos observaran aún cuando no había nadie. Cuando caía la noche no podíamos salir, ya que de vez en cuando podíamos ver a un perro negro de gran tamaño, dando vueltas alrededor de la casa. En varias ocasiones intentó entrar al baño de afuera, se paraba en 2 patas y trataba de empujar la puerta. Cuando encendíamos la luz del patio, daba un brinco tan alto que parecía que volaba. Desde ese día todo fue empeorando. Llegamos a ver una llama como de una fogata a mitad de un cuarto que era la cocina, pero cuando nos acercábamos a ver desaparecía. También se escuchaban en la madrugada como si nos hablaran desde la cocina, y solo una cortina la dividía del cuarto donde dormíamos. Lo único que nos decían a mi hermano y a mí era que ignoráramos el sonido, que era el viento, pero estoy segura de que no era así. La situación era cada vez más extraña, hasta la última noche que pasamos ahí. Esa noche, como siempre, nos fuimos a dormir temprano, pero ya de madrugada se escuchó un grito de dolor de una mujer. Parecía que estaba en el mismo cuarto donde estábamos durmiendo. Casi enseguida toda la casa tembló, se cayeron los trastes, incluso los objetos que teníamos colgados en las paredes, pero de la nada todo se quedó en paz y en silencio. Esa noche por fin mi padre nos reveló un secreto que había estado guardando. La noche que regresó cuando le avisaron del robo, él y su abuela hicieron un tipo de sacrificio dentro de la casa, según él, para que a la persona que había robado le fuera mal. No nos dijo exactamente qué hicieron, según solo habían hecho una fogata y sacrificaron al animal. Mi madre se enojó tanto que al día siguiente nos fuimos con mi familia materna. La casa se quedó sola y años después, cuando mi hermano se juntó con su esposa, se fueron a vivir un tiempo a esa casa. Sin embargo, las cosas seguían ocurriendo, y lo último que aguantaron fue que una noche les aventaron una Biblia y la habían dejado abierta arriba de un ropero pequeño. Desde entonces desconozco si alguien vive ahí, ya que perdí contacto con mi padre y con su familia cuando mis padres se separaron. Mi padre casi fallece por una maldita brujería. Hola Pepe, llevo poco tiempo viendo tu contenido y me agradan las historias que cuentas. Nosotros somos de un pueblo llamado Guadalupe Totoltepec, y en el estado de Toluca. Bueno, esta historia que te voy a contar le sucedió a mi padre en el año 2022. Él se fue a trabajar fuera del Estado de México, específicamente a Monterrey, Nuevo León. Cuando se fue, lo hizo buscando un buen trabajo y gracias a Dios lo encontró. A él le pagaban bastante bien y nos mandaba suficiente dinero para mantenernos. Sin embargo, llegó un día en el que se sintió mal del corazón. Le dijo a su patrón que no se sentía bien y este le recomendó que fuera con un cardiólogo. Él fue de inmediato y el doctor le hizo un electrocardiograma. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el cardiólogo le dijo que estaba bien, que no tenía nada malo en el corazón? Pero todo cambió a partir de ese día, ya que en la noche ya no podía dormir. Luego le comentó a mi madre que no se sentía bien y ella le dijo que mejor se regresara. Al día siguiente, mi padre compró sus boletos de avión en el aeropuerto. Cuando llegó aquí, no se veía tan bien, lo noté pálido con una expresión asustada. Al principio no le tomé importancia, pero empecé a preocuparme cuando le hablaba y no me contestaba. Se quedaba en silencio. Mi madre lloraba y no sabía qué hacer, pero llegó el día en el que le comentó a mi abuelita. Mi abuelita dijo que no había problema, que había que hacer todo para que ese hombre se recuperara. Por otro lado, mi abuelita conocía a una señora que era curandera. Le dijo a mi madre que lo llevara con la señora, pero mi mamá le comentó que en cuanto le dijeron a mi padre, él se opuso porque él no creía en esas cosas.
Pasaron los días y por fin pudieron convencer a mi padre para ir con la señora. En cuanto llegaron a la casa de la curandera, salió una señora no muy alta de unos 46 años. Ella le dijo a mi padre: «Ay, hijo, ¿cómo que no crees en la brujería? Pero ahorita te voy a hacer que creas en ella, ya verás». Entonces la señora los pasó a su casa. En cuanto entraron les dijo: «Ay, mijo, si te hubieras esperado otros días, no sé qué te hubiera pasado. Yo creo que ya estarías en el ataúd». Mi papá al oír esto se quedó en shock, pero no dijo nada. La señora le empezó a contar todo como si supiera su vida entera, y después le dijo: «Mijo, aparte del trabajo que te hicieron, también te cargaron un muerto, pero ahorita vamos a trabajar contigo para quitarte ese trabajo». La curandera le pidió cosas para trabajar. Ella le hizo una limpia y además le dio un amuleto de protección. Luego le dijo: «¿Quieres saber quién te hizo el trabajo?». A lo que mi padre respondió positivamente, y la señora continuó diciendo: «Fue alguien de la cuadra donde vives, la mujer de tu primo. Ella los envidia porque a ustedes les está yendo muy bien, y como ven que ellos no pueden, te hicieron eso para que no puedas progresar». Mi padre se sorprendió mucho, pero gracias a Dios lo curaron a tiempo. A partir de ese día, supimos que así como existe el bien, también existe el mal. Un extraño ser estaba atrapado en un sarcófago en la Ciudad de México. La Ciudad de México guarda muchos misterios, pero uno de los más inquietantes se oculta en la Catedral Metropolitana, ya que se dice que en los primeros años de la conquista, un terrible monstruo se hizo presente. Esta historia comienza en el año de 1524, cuando Hernán Cortés colocó la primera piedra de la catedral. El resultado era muy diferente al que tenemos actualmente, ya que era una capilla que con el tiempo fue insuficiente para albergar a los feligreses, y debido a ello, la construcción tuvo que ser derribada. En el año de 1573 comenzaron las obras para la nueva catedral, y los frailes franciscanos vivían en pequeñas habitaciones improvisadas. Pasaron décadas y en el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que devastó la Ciudad de México. Esta tragedia dañó seriamente la construcción, pero al mismo tiempo reveló un gran misterio, ya que los frailes Tomás y Miguel descubrieron un sarcófago extraño. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, quien no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían llevarlo a otro sitio, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasó el tiempo, hasta que por fin las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior les preguntó a los frailes si recordaban el lugar exacto en donde lo habían encontrado, pero ellos dijeron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El padre ordenó que limpiaran el sarcófago para poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba adentro y la fecha en la que había fallecido. Mientras lo limpiaban, Fray Miguel se dio cuenta de que en la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura parecida a un desgarre. Fray Tomás dijo que quizá un clavo de la construcción se había enredado, causando que la tela se desgarrara, pero de pronto recordó que no hallaron ninguna inscripción en el sarcófago. Se sentó sobre él para descansar y sintió como si alguien le hubiera jalado el hábito. Momentos después llegaron los arquitectos y maestros de la obra. Rápidamente, el Padre Superior les mostró el sarcófago, mencionando que debían dejarlo ahí hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, llegó un joven músico llamado Fermín de Huesca para afinar el órgano, pero al ver el sarcófago se detuvo ante él y lo inspeccionó, descubriendo un pequeño hueco en una de las esquinas. Cuando se asomó por el hueco para intentar ver en el interior, escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró, pensando que posiblemente se trataba de una rata, pero su curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo un papel enrollado. Pero cuando creyó que el roedor mordía el papel, sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Fermín retrocedió y se llevó una aterradora sorpresa, ya que el papel estaba arrugado de tal manera que parecía como si alguien lo hubiera sujetado violentamente. El joven salió corriendo de ahí y en uno de los pasillos de la catedral se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado le preguntó qué le había pasado. Fermín le respondió que dentro del sarcófago había alguien y le mostró el papel, pero el superior le dijo que seguramente era producto de su imaginación. El joven, temblando de miedo, le dijo que no volvería a acercarse al sarcófago e insistió que dentro de él había algo vivo, y entonces se fue a toda prisa.
El padre superior encendió un cirio, se acercó al sarcófago y vio que la hendidura era muy pequeña, pero que posiblemente una rata habría logrado entrar por ahí. Pegó el ojo en el agujero mientras intentaba alumbrarse con la luz del cirio y de pronto dio un fuerte grito. Comenzó a rezar y se alejó de ahí. Al día siguiente ordenó que la construcción de la catedral se detuviera y posteriormente acudió a los tribunales de la Inquisición. Ahí le pidieron que explicara lo que había visto dentro del sarcófago, pero el religioso no pudo dar una descripción. Lo único que pudo decir fue que era algo espantoso y que no podía saber si se trataba de un hombre, un animal o incluso podría tratarse de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí. Cuando terminó de dar su testimonio, el Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y dijeron que al anochecer ellos mismos irían a realizar un ritual de exorcismo. Al caer la noche, llegó el exorcista acompañado de los oficiales del Santo Oficio e inmediatamente comenzaron a prepararse. Cuando terminaron los rezos, se dio la orden de abrir el sarcófago y varios de los presentes trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero luego de mucho esfuerzo, la tapa cayó al suelo. En ese instante, el infierno se desató dentro de la catedral, ya que en cuanto la tapa se abrió, se escucharon alaridos tan fuertes que sembraron en el suelo, y una fuerte ráfaga de viento apagó los cirios y faroles. Todos miraron hacia el sarcófago, y ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, una oscura silueta salió volando, moviéndose como un animal enjaulado. Cuando todo terminó, los religiosos encendieron los cirios y los faroles, pero sus rostros palidecieron, ya que junto al sarcófago estaba el cuerpo de uno de los oficiales del Santo Oficio. Como no encontraron heridas en su cuerpo, creyeron que había muerto del miedo, y al seguir alumbrando con el farol, vieron que metros más adelante estaba el cuerpo de otro fraile, y junto a él había extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo decir qué pasó, y entonces el señor obispo tomó la decisión de reunirse con sus superiores de España para que le informaran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado. Cuando estaban a punto de retirarse, otro de los ayudantes se atrevió a mirar dentro del sarcófago y todos creyeron que había otro ser espantoso, pero solo encontraron un pedazo de tela que había sido arrancada del hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel que introdujo el músico. Nunca se supo qué sucedió ni qué fue lo que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que el sarcófago aún está ahí, oculto en la capilla de los arzobispos, que se encuentra en lo más profundo de la catedral. Vi como una bruja se transformó en un guajolote y en un perro. Hola Pepe, te saludo desde la capital de Guanajuato. Nos gusta mucho escucharte en mi trabajo. Te quiero contar la situación que viví hace poco con una de mis hijas. Todo comenzó una noche tranquila como cualquier otra. Después de que mis hijos se fueron a dormir, me encontraba en la sala de la casa haciendo pendientes y disfrutando de un momento de calma después de un largo día. Mi hija, la menor, ya estaba bien dormida, o al menos eso creía yo. Sin embargo, esa tranquilidad se fue cuando comenzó a llorar muy fuerte. Al correr hacia su habitación, la encontré sentada en la cama con lágrimas en los ojos y los brazos extendidos, señalando hacia la esquina más oscura de la habitación. El horror me paralizó. ¿Qué sucede, mi amor?, le pregunté mientras me acercaba. Su pequeña voz temblorosa solo decía: «La bruja, mami, la bruja está aquí». No entendía qué podía estar asustando a mi hija, ni dónde había escuchado ese término, pero mientras la abrazaba, una sensación de preocupación se apoderó de mí. A partir de esa noche, nuestros días se llenaron de temores nocturnos. Cada vez que mi hija se despertaba, lloraba como si estuviera viendo la cosa más aterradora del mundo. Sus ojos grandes y asustados estaban siempre fijos en un punto oscuro, buscando algo que solo ella podía ver. Intentaba consolarla, pero su angustia era tan grande que ninguna palabra parecía funcionar. No solo ella sufría, yo tampoco podía dormir, y mis otros hijos también salían perjudicados. Las noches se transformaban en interminables vigilias. Cualquiera que se asomara a nuestra casa podría pensar que yo trataba mal a mis hijos o algo parecido. Recuerdo que comenzaba con el sueño pesado, pero en ese punto de tantas desveladas me dormía tan profundamente que veía en mis pesadillas sombras que parecían alargarse hacia mi hija. En ese momento algo oscuro tocó su carita, casi como si la estuviera retorciendo. Yo despertaba con el corazón en la garganta, el sudor en mi frente, sintiendo una desesperación muy grande. Pasó una semana y la angustia creció en la casa. Cada noche traía nuevas visiones aterradoras, no solo para mi hija, sino también para mí.
En el pasillo de los cuartos parecía que alguien nos hablaba y las sombras en las esquinas de la habitación se retorcían muy raro. Cada vez que me acercaba a mi hija se inquietaba y se ponía a llorar como muy desconsolada. En mi desesperación, lo único que pude hacer fue rezar. Todos los días rezaba cada que podía y le rogaba a Dios que me mostrara qué era lo que veía mi hija. Una noche escuché un ruido extraño que provenía del techo, como si algo se moviera por ahí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y decidí que debía armarme de valor. Salí al patio. Cada paso que daba me sentía con un miedo que me quería regresar, pero miré hacia arriba buscando la razón del ruido, cuando de repente vi una sombra enorme en el tejado. Era un guajolote gigante con plumas negras. Me quedé en shock, incapaz de comprender cómo algo tan extraño podía estar ahí. Justo cuando pensé que iba a volar hacia mí, el animal se giró, nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. En un movimiento casi instantáneo, el guajolote saltó del techo cayendo con un golpe seco en el patio, pero fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. Mientras caía, su forma se transformó. Con la poca luz que daba al techo, alcancé a notar que la forma iba cambiando y en su lugar apareció un perro negro enorme. Yo no podía creer lo que veía, hasta abría mis ojos y trataba de mirar fijamente, porque ¿cómo era posible que algo así existiera? Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta. Quería correr, huir, pero algo en mi interior me decía que debía actuar. Sin pensar en las consecuencias, tomé una escoba que había dejado en el patio y con todo mi coraje avancé hacia esa bestia oscura. «¡Sal de aquí! ¡No puedes hacerle daño a mi hija!», le grité. El perro me miraba fijamente y por un instante sentí que me estaba revisando, como para verificar si realmente me podía defender, porque le dio una vista rápida al patio, como si quisiera ver si tenía otras cosas que pudiera usar para defenderme. Empujé con la escoba hacia él y con todas las de perder, el perro comenzó a retroceder. Entonces de la nada se dio la vuelta y corrió hacia la calle, desapareciendo al alcance de mi vista, como si nunca hubiera estado ahí. En cuanto reaccioné, regresé rápidamente a la casa, donde mi hija estaba en su cama, profundamente dormida, como si nada hubiera pasado. La paz tan ausente en nuestra casa durante semanas finalmente regresó. Me senté a su lado y con la vista miré a todas las partes del cuarto para asegurarme de que en serio todo estuviera bien. No me atreví a dormir, pasé la noche observando a mi hija, vigilando que sea lo que haya sido no volviera. Me levantaba a cada rato a mirar por la ventana. Yo pensaba que esa cosa iba a volver. Para mi sorpresa, no escuché más llantos. A la mañana siguiente despertó muy tranquila y me dijo que la bruja no la había visitado. Los siguientes días no hubo pesadillas ni nada que la despertara y nuestra vida volvió a ser la de antes. Sin embargo, no podía olvidar lo que había presenciado. Ese perro oscuro era algo que no entendía por qué se había acercado con mi hija. Aunque ya no había ninguna presencia amenazante acechando en nuestra casa, yo le pregunté a una vecina de confianza si ella sabía algo sobre las brujas. Ella me contó lo de siempre, que vienen cuando hay niños recién nacidos y sin bautizar. Ahí donde yo vivo, hay algunos vecinos que no tienen a sus hijos bautizados porque son de otras religiones. Lo raro es que hacía muchísimos años que no se sabía nada sobre algo como esto, y yo no quise mencionar nada. Todos mis hijos están bautizados y yo seguía con la duda. Al tiempo me enteré de que mi vecina de a un lado estaba embarazada. En aquellos días la visitaba la bruja. Lamentablemente perdió a su bebé. Entonces, al hablarlo con una persona que conocía del tema, me dijo que la bruja ya tenía apartado a aquel bebé y como no lo pudo obtener, estaba viendo si podía llevarse algún otro niño para su beneficio. Me dijo que pusiera algunas cruces colgadas cerca de la cama de mi hija y todos los días rezara. Lo más importante es no permitir que ninguna bruja crea que puede entrar a tu casa. Un niño solo se quería superar, pero una tragedia limitó sus sueños. Hola Pepe, te quiero contar mi historia. Mi nombre es Gerardo y soy de Sabinas, Coahuila. Esta historia pasó hace aproximadamente 8 años. En ese entonces, mi hijo era boxeador y veníamos de regreso de Monclova, Coahuila, hacia Sabinas, ya que mi hijo había peleado allá. En el regreso entre Monclova y un pueblo llamado 5 de Mayo, también conocido como Hermanas, aproximadamente a la mitad de esa distancia, hay una hacienda blanca con detalles rojos. Un poco más adelante, cruzando esa hacienda rumbo a 5 de Mayo, vimos a un fantasma al lado de la carretera. Supimos inmediatamente que era un fantasma por la vestimenta que traía, ya que era como la de un pastor de ovejas.
pero su figura iluminaba mucho, a pesar de que eran entre la 1 y las 2 de la madrugada. La silueta de ese ser brillaba intensamente. Yo venía de copiloto y el entrenador de mi hijo de nombre Oscar venía manejando el auto. En ese momento Oscar me dice muy sorprendido: ¿Lo viste, Gera? ¿Lo viste? Yo también estaba muy impactado y le respondí: Sí, sí lo vi. Entonces Oscar añadió: Eso no era nada bueno, seguramente es alguna mala entidad. Y nos quedamos en silencio. Lamentablemente mi hijo no lo vio porque venía dormido en la parte de atrás del carro. Pasaron los días y ese evento quedó como una gran historia para contar. En ese entonces yo tenía un negocio de abarrotes y cerveza y siempre platicaba de cosas paranormales con todos los proveedores. Recuerdo que había un proveedor de Monclova que surtía una marca de cigarros muy reconocida y venía de Monclova a abastecer la región carbonífera. Él se llamaba Jaime y llegaba a mi negocio a surtir los cigarrillos. Un día le dije: Hey Jaime, traigo una historia de tu tierra. Y él me respondió: Ah, sí, a ver, cuénteme. Y pues ahí comencé a contarle lo que vivimos en esa ocasión y comencé diciéndole: Pues fíjate que vimos a un fantasma con vestiduras como de pastor, y le expliqué más o menos dónde lo había visto, entre Monclova y 5 de Mayo. Cuando terminé de platicarle mi relato, pude ver que se quedó como muy inquieto y sorprendido, a lo que me preguntó: De casualidad, Gera, ¿el fantasma no traía como una bolsa de las que usan los pastores para echar su almuerzo? No sé cómo se llaman, pero es un morralito de esos que se cuelgan en los hombros hasta la cintura. Yo, algo sorprendido por su cuestionamiento y al verlo con esa actitud extraña, le respondí: La verdad es que no me acuerdo bien, pero déjale llamo a Oscar para confirmar. Le llamé a Oscar, lo puse en voz alta y le pregunté acerca del morralito, a lo que él me respondió: Sí, Gera, sí traía eso, un morral de lana tipo hippie. Cuando Jaime escuchó eso, se sorprendió aún más y se quedó muy serio, y cuando por fin se tranquilizó un poco le pregunté: Oye Jaime, ¿pero por qué me preguntas eso? A lo que él me respondió: Gera, seguramente no me vas a creer lo que te voy a contar, pero yo conocí a ese muchacho y ahí lo desvivió un tráiler. La verdad es que anteriormente un compañero del trabajo me había dicho que lo había visto, pero yo no le creí. Pensé que estaba jugando conmigo, pero ahora que tú me dices esto, la verdad ya lo creo. Y mira mi piel, cómo se puso al oírlo de ti. Luego agregó: Mira, te contaré mi relación con ese muchacho. Hace un par de años, yo siempre que venía en las mañanas para Sabinas, todos los días pasaba por esa hacienda en donde comentaste que viste al fantasma. Resulta que en esa hacienda vivía un joven que estudiaba en la secundaria que está en el pueblo 5 de Mayo. Muchas veces yo le daba un ride, a veces lo encontraba afuera de la hacienda pidiendo un aventón y lo levantaba, pero algunas otras veces lo recogía cuando me lo encontraba caminando al lado de la carretera, por donde tú lo viste. Como ya lo conocía, a veces me esperaba y lo dejaba en la secundaria, ya que yo pasaba por ahí. A veces hasta le daba para un refresco y él me lo agradecía. Entonces llegó el momento en que ya no lo vi. La verdad es que se me hizo muy raro y traía ese pendiente de saber qué había pasado con él. Así que me decía a mí mismo: tengo que llegar a la secundaria para preguntar por él, porque yo no conocía a su familia. Sabía que vivía en la hacienda porque él me decía que era humilde y que cuidaba a los animales de su familia, pero solo eso. Por fortuna en su escuela me conocían algunos maestros y el conserje, así que un día llegué y les pregunté por el muchacho, a lo que el conserje me dijo: ¿A poco no supiste qué le pasó? Yo le respondí: No, no, ¿qué pasó? Y él me dijo: Lo desvivió un tráiler, mi amigo, lo atropellaron. En ese momento me sentí muy mal, porque yo apreciaba mucho a aquel muchacho y solo me despedí. Cuando terminó de contarme su historia, yo estaba sin palabras, no podía creer lo que acababa de escuchar, pero después me dijo: Mira, Jera, cuando vayas para Monclova o Monterrey y pases de nuevo por ahí, detente en la hacienda. Afuera, a un lado, hay una capilla y ahí está una foto del muchacho, pero trae una gorra. Ese altar se lo pusieron ahí. Yo solo asentí con la cabeza, pero como muy seguido paso por ahí, un día me detuve y sí, efectivamente, ahí está la foto del muchacho. Antes de culminar nuestra plática de aquella tarde calurosa, le dije a Jaime: Oye, ¿pero no se te hace raro que lo vio tu compañero y también yo? Pero tu compañero y yo tenemos algo en común, y es que ambos te conocemos.
Jaime se quedó pensando y luego triste me dijo: a lo mejor quiere comunicarse conmigo o decirme que ahí está, o quizá dejó algún pendiente, pero no sé, le voy a hacer una oración. Y pues bueno, esa tarde así terminó nuestra plática. Es cierto que esa madrugada vimos a ese espíritu y quizá mucha gente lo quiera ver, pero debemos entender que eso solo pasa y no es cuando uno quiere, sino que es algo sorpresivo, pasa cuando menos te lo esperas. Espero que esto que te estoy contando lo puedan escuchar en mi tierra y que alguien sepa más de esta historia. O quizá alguien más también ha visto a ese ente y pueda dar su testimonio por qué se aparece en ese lugar. Por entrar a un panteón en la madrugada nos iba a llevar el diablo. Hola Pepe, espero que estés bien. La verdad no me atreví a contar el suceso que nos ocurrió a mi amigo y a mí, pero por fin me animé y bueno, te lo cuento. Yo vivo en Zumpango del Río Guerrero. Esto me ocurrió en el año 2021. En ese entonces tenía 18 años y ya había culminado la preparatoria. Tenía compañeros que consumían bastante alcohol, pero yo no seguía sus pasos, solo los acompañaba en el relajo, sin tomar nada de alcohol. Lamentablemente, llegó una ocasión en la que se me juntaron problemas de todo tipo y me adentré en ese vicio poco a poco. En ese entonces tenía unos amigos. Bueno, de hecho éramos 3 los que nos juntábamos y salíamos diario a dar una vuelta, por así decirlo. Nos veíamos en las noches, salíamos a platicar de la vida y ese tipo de cosas. Recuerdo que comprábamos refrescos en alguna tienda y nos sentábamos a charlar. No pasó ni un año cuando yo empecé a convertirme en un vicioso del alcohol. Me empezó a gustar su efecto y ya tomaba mucho. Hasta mis amigos se sorprendían porque yo no era de tomar. Llevaba un año tomando casi todos los días. En ocasiones, cuando mis compañeros y yo teníamos dinero, tomábamos cualquier bebida alcohólica con tal de sentirnos mareados. La cosa es que me empezó a gustar el alcohol y pues ya tomaba cada 8 días o incluso diario cuando me veía con mi amigo. Nos perdíamos en el alcohol. Quiero recalcar cómo fue que empecé a tomar. Poco a poco la intensidad de mi consumo fue aumentando. Ya saben un poco del contexto de esto. Ahora sí, aquí viene lo impactante. Un día, uno de mis amigos de nombre Juan y yo nos vimos. Él me había contado que días antes había fallecido su abuelito y todos los días le veía triste y decaído. Una vez me llamó y me dijo: amigo, jálate, vamos a beber, me siento muy agüitado. Le respondí que estaba bien y que ahorita nos veíamos. Pasamos a comprar cervezas en una tienda y al poco tiempo ya estábamos un poco ambientados. Luego mi amigo me dijo: acompáñame al panteón a ver a mi abuelito que ya falleció. Yo le dije: no inventes, ya es de noche, mira la hora que es. Era las 12:30 de la madrugada y le dije: no amigo, mañana vamos, ya es tarde. Mi amigo me respondió un poco desanimado: está bien, no hay problema. No me gustó verlo triste, así que me armé de valor y le dije: bueno, está bien, vamos. Caminamos hacia una avenida que lleva al panteón y en una calle que hace intersección con otra salió un señor de entre 65 y 70 años que jamás habíamos visto. El señor era gordito, vestía un gabán típico y guaraches. Se acercó a mi amigo y le dijo: oye, ¿no me puedes apoyar con una monedita? La verdad es que ya no teníamos dinero porque nos lo habíamos gastado en cervezas, así que mi amigo le respondió: mire jefe, la verdad ahorita no traigo ni un peso, pero si gusta lo puedo invitar a mi casa, ahí tengo de comer. El señor contestó: no, no te preocupes, así déjalo, y nos preguntó que a dónde íbamos. Le dijimos que íbamos al panteón a ver a su abuelito, y el señor nos dijo: pues, si quieren los acompaño. La verdad es que puede sonar extraño, pero en ese momento no nos pareció raro y accedimos. Cuando íbamos caminando, comenzamos a platicar con el señor y le preguntamos su nombre, a lo que nos dijo un nombre tan extraño que incluso ya no lo recuerdo. Después de un rato caminando, agarramos confianza con el señor e incluso nos fuimos abrazados los 3 del hombro, mientras echábamos relajo como solíamos hacerlo entre nosotros. Entre mis amigos y yo, teníamos una frase que decíamos siempre y era muy característica de mi grupo. Dicha frase era muy pegajosa entre todos mis amigos, porque la dice un cantante famoso que es de nuestro agrado, pero algo curioso y que nos dio gracia es que el señor también la decía. Después de unos instantes, el señor cambió de atuendo como por arte de magia. Ahora llevaba una chamarra de cuero oscura y unos guaraches normales, pero completamente oscuros. Sé que suena muy extraño a la vez, me tratarán de loco, pero es lo que vi junto con mi compañero.
La verdad es que no tomamos tanto, solo nos tomamos un six de cervezas que no emborrachan a nadie, para los que digan que estábamos borrachos. Seguimos caminando, estábamos en la carretera y enfrente había una tienda de esas que hay en cada esquina. De repente en la entrada principal del panteón salieron como 4 sujetos y nos preguntaron que a dónde íbamos. Nosotros respondimos que íbamos a ver a un ser querido y ellos comentaron que venían de sepultar a un familiar. Durante la plática con los sujetos, el señor se fue hacia arriba. Cabe mencionar que es un camino muy largo y para bajar solo se le tiene que dar la vuelta a la manzana para salir por otra calle, lo cual es muy tardado. Terminamos de hablar con estas personas y decidimos continuar nuestro camino. Cuando avanzamos, vimos nuevamente al señor cruzando la calle, pero lo hacía con pasos lentos. Así que mi amigo dijo: «Mira, ya se va el señor», y amablemente fue a traerlo de nuevo y le preguntó por qué se había ido, a lo que el señor respondió: «Pues ustedes me dejaron». Le dijimos que nos siguiera y continuamos caminando a la puerta del panteón. Yo en mi relajo empecé a tomar algunas fotos y le tomé una a mi amigo de espaldas con el señor. De repente empecé a sentir como que algo no estaba bien, hasta que le vi un tatuaje al señor de una estrella en el cuello y le pregunté: «Oiga señor, ¿qué significa ese tatuaje?», a lo que él me respondió que se trataba de algo que tenía que ver con algo malo. También me dijo: «Mira, también tengo tatuado el nombre de mi esposa», y eso me dejó muy sorprendido. En ese momento ya estábamos a 4 metros de la segunda entrada del panteón y le di un codazo a mi amigo como aviso, porque sentía que algo no estaba bien. Entonces le volví a preguntar al señor: «¿Entonces usted es algo maligno?», y él me respondió que sí. En ese instante hice una broma en forma de risa con mi compañero y le dije: «¿A poco usted es el mismísimo diablo?», a lo que el señor me contestó: «Pues, ¿lo que crees?». En ese momento, cuando estábamos a más de 4 metros de llegar a la segunda puerta del panteón, sentí algo pesado en el cuerpo, como si estuviera paralizado, y el ambiente se sentía muy pesado. Entonces el señor se adelantó hasta la puerta. Tenía un pie adentro y un pie afuera, mientras nosotros casi nos metíamos. Yo le dije a mi amigo que eso era algo malo, y él me dijo lo mismo. En ese momento, mi amigo se quedó como paralizado, así que lo jalé, lo abracé y salimos corriendo. Pero detrás de nosotros podíamos escuchar cómo el señor o lo que fuera gritaba: «Juan, me engañaste. Juan, ven, vamos a ver a tu abuelito. Me engañaron, me engañaron». Cabe recalcar que jamás le dijimos nuestros nombres al señor, ya que mi amigo y yo nos conocemos por nuestros apodos y nunca nos decimos por nuestros nombres. Después de tanto correr, llegamos a la casa de mi amigo y contamos lo que había pasado. Yo estaba en shock, así que dejé que mi amigo narrara lo sucedido. Cuando me sentía un poco más tranquilo, les enseñé la foto del señor que había tomado de espaldas, y al verlas solo se notaba una sombra en la foto, y poco después la foto desapareció de mi galería. Pasó el tiempo y pregunté por el señor a los de esa colonia, pero me dijeron que jamás habían visto a un señor así, porque en esa colonia todos se conocen. Mi opinión es que el señor se quería llevar a mi amigo, ya que lo mencionó por su nombre sin que lo supiera. Desde esa vez, mi amigo se ríe cuando le recuerdo al señor, pero me dice: «No quiero hablar de eso», como si le diera mucho miedo, y cambia de conversación. Yo por mi parte, trato de no andar a altas horas de la noche, y si estoy fuera de casa, prefiero quedarme a dormir en casa de algún amigo para no exponerme a algo paranormal.